¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News desde Argelia. Un centenar de palestinos caen en mártires en nuevos bombardeos sionistas contra Gaza. La reanudación de la agresión hunde aún más el enclave en una crisis humanitaria. Los hutíes de Yemen lanzan una serie de ataques con misiles contra territorios ocupados. Hamas saluda por su parte la heroica resistencia de los yemeníes al lado de los palestinos. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir de la crisis en Ucrania y la seguridad en Europa, mientras la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, afirma la ausencia de discrepancias entre los líderes rusos y americanos sobre la resolución del conflicto. Saludos de nuevo. Comenzamos con la actualidad en Palestina. Fuentes médicas de la Franja de Gaza anunciaron que se han registrado al menos 110 mártires desde el amanecer de este jueves, muertos en las continuas incursiones de la ocupación sionista contra la Franja de Gaza. Anteriormente, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza dijo que 85 mártires llegaron a los hospitales de Gaza como resultado de los múltiples ataques y masacres cometidas por la ocupación desde las primeras horas de este jueves. El portavoz del Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, Khalil al-Daqran, confirmó este jueves que 710 mártires y más de 900 heridos fueron trasladados a hospitales durante las últimas 48 horas. El 70% de los heridos eran niños y mujeres, la mayoría en estado grave, dijo en un comunicado, afirmando el martirio de los heridos debido a la imposibilidad de responder urgentemente por falta de equipos médicos, agregando que solo se pudo tratar fuera de la Franja de Gaza al 15% de los enfermos e heridos. Y mientras los desconsolados palestinos lloraban a las víctimas de los recientes ataques aéreos de la ocupación sionista, el ejército israelí declaró este jueves que había lanzado operaciones terrestres a lo largo de la costa norte de Gaza, donde cerca de un centenar de mártires cayeron en tan solo 48 horas. Los hospitales de Gaza, ya afectados por semanas de bloqueo de la ayuda, tienen dificultades para atender a los heridos después de que Israel reanudara su campaña de bombardeos. Comentario a continuación de Sara Ellal. La reanudación de los ataques aéreos sionistas en la Franja de Gaza, tras casi 2 meses de pausa al mantenerse un frágil alto al fuego, ha sumido al enclave costero aún más en una catástrofe humanitaria. Israel conmocionó al mundo con sus mortíferos bombardeos sobre Gaza a primera hora del martes, en los que murieron más de 400 personas, en su mayoría niños y mujeres, y prometió intensificar el asalto si Hamas no liberaba al resto de rehenes israelíes retenidos en el territorio. Los ataques aéreos y las posteriores operaciones terrestres han aumentado el temor a un retorno a la guerra a gran escala, que destruyó casi por completo la franja y desplazó a la mayoría de su población. Toda la noche, desde las 2 de la madrugada, hubo incursiones y bombardeos. No podíamos dormir. Nuestros vecinos fueron martirizados. Uno de ellos murió y el otro resultó herido. Por la mañana nos dijeron que abandonáramos el lugar donde vivíamos, aunque vivíamos entre los escombros. Nos dijeron que volviéramos cuando nos fuéramos. No esperábamos el ataque, porque se estaban celebrando negociaciones, tanto directas como indirectas, pero nos despertamos a las 2 de la madrugada con el sonido de los bombardeos. Como resultado, hubo aproximadamente 350 muertos y heridos. Los hospitales de Gaza, ya afectados por semanas de bloqueo de la ayuda humanitaria, tienen dificultades para atender a los heridos después de que Israel reanudara su campaña de bombardeos y operaciones terrestres en el enclave. El médico Marwan al-Hams afirmó que los hospitales están saturados y que las unidades de cuidado intensivo no pueden acoger a más pacientes. La situación sanitaria dentro de la Franja de Gaza en general y especialmente en los hospitales. Los hospitales están abarrotados de heridos y lesionados y las unidades de cuidados intensivos no pueden acoger a más pacientes.
Los pacientes están muriendo y los heridos también por la falta de medicinas y suministros médicos, además de una grave escasez de combustible y personal médico. La máquina de guerra sionista ha reanudado sus ataques aéreos contra Gaza desde el martes y ha lanzado operaciones terrestres el miércoles, abandonando de hecho el alto el fuego que nunca dejó de violar desde su entrada en vigor. Ante todo ello, nos preguntamos, ¿cuántos muertos para detener la sed sangrienta sionista? Y parece que nadie está a salvo de los bombardeos sionistas desde que se reanudó la agresión. 5 miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, UNRWA, han sido asesinados en los últimos días, según dijo este jueves el comisionado general de la agencia, Filippi Lazzarini. Por su parte, la directora de comunicación de la UNRWA, Juliette Thomas, afirmó que Gaza se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para trabajadores humanitarios en el mundo. A partir de esta mañana, la UNRWA pudo confirmar que otros 5 colegas nuestros se encontraban entre los muertos, lo que eleva el número de muertos a más de 280 colegas nuestros, miembros del personal que trabajaban para la agencia y que sirven a sus comunidades, trabajadores de emergencia, médicos, enfermeras, conductores, personal de apoyo que han sido asesinados desde que comenzó la guerra hace casi 1 año y medio en Gaza. Gaza se ha convertido en poco tiempo en uno de los lugares más peligrosos para ser trabajador humanitario, y eso es una violación del derecho internacional. Y desde Europa, el Reino Unido pidió este jueves la vuelta inmediata del alto el fuego en la Franja de Gaza y condenó las declaraciones de funcionarios sionistas contra los palestinos. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, pidió al gobierno de ocupación que se retractara de sus declaraciones sobre el proyecto de despoblación de Gaza y añadió que las acciones de la ocupación en la Franja de Gaza suponen una clara amenaza para el derecho internacional humanitario. Por su parte, Argelia llamó a la comunidad internacional para que obligara a la ocupación a aplicar el derecho internacional y garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su intervención durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Palestina, el miembro de la misión permanente de Argelia ante Naciones Unidas, Tawfiq Qudri, subrayó que las violaciones de todas las convenciones y leyes por parte de las fuerzas de ocupación sionistas son la causa de todas las tragedias en los territorios palestinos ocupados. Desde el 7 de octubre, los miembros del Consejo de Seguridad han aprobado varias resoluciones pidiendo un alto el fuego en Gaza, pero la comunidad internacional no ha puesto en práctica el llamamiento al alto el fuego en Gaza, y esta es la causa de todas las tragedias y sufrimientos. La comunidad internacional debe unirse para garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional. La ley debe aplicarse sin excepciones para proteger los derechos de todas las personas. Por otra parte, el diplomático argelino hizo un llamamiento a la no selectividad en la aplicación del derecho internacional y a evitar el doble rasero, señalando que lo que está ocurriendo hoy en Gaza es un ejemplo flagrante del doble rasero. Lo que se está ocurriendo hoy es un entorno en el que no se respetan las normas más elementales de los derechos humanos, un entorno en el que se pisotean las normas más elementales, en el que se mata a niños, se bloquea la ayuda, se mata a cooperantes y a personal de la ONU y se atenta contra las víctimas. Esto es lo que está perpetrando la potencia ocupante. Es inaceptable una actitud selectiva hacia el derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario. Argelia cree firmemente que el derecho es el pilar del orden mundial. Sin adhesión al derecho internacional, vivimos en una jungla donde la fuerza prevalece sobre el derecho. Por otra parte, Argelia llamó a la comunidad internacional para que actúe rápidamente a fin de que la potencia ocupante respete el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza en todos sus contenidos y fases.
Durante la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Rachid Bladhan, afirmó que la reanudación de la agresión de la ocupación contra Gaza sumerge de nuevo a la región en un ciclo de matanzas, hambre y privaciones, reafirmando la solidaridad y el apoyo de Argelia al pueblo palestino hasta el establecimiento de su Estado independiente. Argelia condena con los términos más enérgicos la reanudación por parte de la ocupación sionista de su brutal agresión contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, en una flagrante violación del acuerdo del alto el fuego firmado el pasado mes de enero, sin ninguna consideración a los convenios internacionales. En el momento en que la comunidad internacional deseaba consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y concretar los esfuerzos de reconstrucción en esta tierra palestina, esta reanudación de la agresión echa por tierra todas estas esperanzas y reintroduce a la región en una espiral de muerte, inanición y privación de los elementos básicos de supervivencia. Ante estas peligrosas transformaciones, Argelia llama a la comunidad internacional a actuar urgentemente para garantizar que la potencia ocupante respete el acuerdo de alto el fuego en sus diferentes facetas y en todas sus etapas. Argelia reafirma también su absoluta solidaridad con el pueblo palestino y su apoyo hasta el cumplimiento de su proyecto nacional, que es el establecimiento de su Estado independiente, soberano y con el Quds Sharif como capital. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, recibió este jueves una llamada telefónica del viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hashimita de Jordania, Ayman Safadi. Durante este encuentro, los dos ministros abordaron los últimos acontecimientos de la situación en la Franja de Gaza tras la reanudación de la agresión israelí contra el pueblo palestino hermano. Y sobre la escalada en toda la región de Oriente Medio, 13 colonos sionistas resultaron heridos este jueves cuando huían a los refugios tras la activación de las sirenas después de que se disparara un misil desde Yemen dirigido al aeropuerto de Ben Gurion. Los medios de comunicación informaron de que el primer ministro Benjamin Netanyahu fue evacuado de la Knesset a una zona protegida tras el sonido de las sirenas en el Quds ocupada, donde participaba en una sesión plenaria del Knesset. Y en Yemen, el portavoz militar Houthi Yahya Sari'a anunció este jueves que el aeropuerto sionista de Ben Gurion fue blanco de un misil balístico hipersónico. Yahya Sari'a afirmó que los hutíes seguirán intensificando sus operaciones contra los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo en respuesta a los ataques contra civiles en Yemen. Y tal como decíamos en portada, desde Palestina, el portavoz militar de las brigadas Azzeddin al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia islámica Hamas, Abu Ubaida, afirmó que los misiles de Yemen se cruzaron con los de Gaza en el cielo de Tel Aviv, confirmando que Gaza no está sola. En una serie de mensajes en la red Telegram, Abu Ubaida añadió que la resistencia palestina está orgullosa de la posición del grupo Houthi Ansarullah en Yemen y de su apoyo directo a la Franja de Gaza a pesar del alto coste. Saludamos a los hermanos de Yemen por su honorable postura y su apoyo directo a su pueblo en Gaza, a pesar del alto precio que están pagando por su lealtad a Al-Aqsa y Palestina. Hoy, los misiles de Yemen se han cruzado con los misiles de Gaza en los cielos de Tel Aviv, confirmando que Gaza no está sola. Llamamos a todo el pueblo libre de nuestra nación a participar en la batalla para defender el Aqsa y a continuar el proceso de apoyo y respaldo a Gaza para doblegar al criminal enemigo sionista y obligarlo a detener su agresión. En la actualidad en África, el ejército sudanés está a punto de arrebatar el control del palacio presidencial en la capital Jartum a las fuerzas paramilitares, fuerzas de apoyo rápido, según informó este jueves la televisión estatal en un hito significativo en un conflicto de 2 años que amenaza con fracturar el país.
Las fuerzas de apoyo rápido tomaron rápidamente el palacio y la mayor parte de la capital al estallar la guerra en abril de 2023, pero las Fuerzas Armadas sudanesas han protagonizado en los últimos meses una remontada y se han acercado al palacio a orillas del río del Nilo. En la contienda congoleña, los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, se adentraron en territorio congoleño en días después de que los presidentes del Congo y Ruanda pidieran un alto el fuego inmediato, entrando en las afueras de la ciudad de Walikale a última hora de ayer miércoles. Walikale, que se encuentra en una zona rica en minerales como el estaño, es el punto más occidental al que ha llegado el grupo M23 durante su avance sin precedentes este año. Cambiemos de asunto. Los líderes europeos se reunieron en Bruselas este jueves 20 de marzo para celebrar una cumbre de 2 días centrada en el paquete de ayudas a Ucrania. Se espera pues que todos los líderes, excepto el húngaro Viktor Orbán, reafirman su apoyo a Ucrania en la cumbre. Informe a continuación de Sara Elal. Los líderes europeos se reunieron este jueves en Bruselas para debatir sobre la guerra en Ucrania y la seguridad de la Unión Europea, además de asuntos económicos, energéticos, de defensa y de política exterior. Son días decisivos para Europa y tenemos una agenda repleta. Es lo que declaró a los periodistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de la reunión. Así que estos son días decisivos para Europa y tenemos una agenda repleta para el Consejo Europeo. Por supuesto, hablaremos de Ucrania, no de cómo llegar a una paz justa y duradera, pero también nos enfrentamos a retos de competitividad y de seguridad. Así pues, el tema de la competitividad será importante para este Consejo Europeo. Y luego de preparación 2030, luego el libro blanco y el nuevo plan de seguridad también estará en el centro del debate que vamos a tener hoy. Y por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer declaró que las conversaciones militares occidentales de este jueves se centrarían en los detalles de un plan de apoyo a Ucrania, un paso crucial para garantizar que Occidente pueda actuar con rapidez si se alcanza un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Si hay un acuerdo, y espero que lo haya, todo el mundo quiere un resultado pacífico, una paz duradera, sobre todo los ucranianos. Pero eso solo será duradero, solo será pacífico, solo dejará a Ucrania segura y soberana si hay acuerdos de seguridad para garantizar que si hay un acuerdo, sea un acuerdo defendido. Y por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo aquí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró por su lado que expertos ucranianos estarán presentes en las próximas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero no estarán en la misma sala que Rusia a medida que se intensifica el impulso diplomático para poner fin a la guerra. Dios quiera que los equipos se pongan de acuerdo. Habrá equipos técnicos presentes. Entiendo que la estructura es la siguiente. Habrá una reunión de Ucrania y Estados Unidos y luego algo de diplomacia itinerante, como dijeron nuestros colegas estadounidenses. Estados Unidos con Rusia, o serían algunas reuniones en paralelo. La reunión de planificadores militares del llamado Grupo de Países Occidentales de la Coalición de los Dispuestos es la segunda de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escandalizó a Europa al iniciar conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y siempre tratándose del expediente ruso-ucraniano, Rusia negó hoy que hubiera habido contradicción alguna entre las lecturas del Kremlin y de la Casa Blanca tras la llamada telefónica de esta semana entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. Tras la llamada, el Kremlin afirmó que Rusia había acordado un alto el fuego mutuo con Ucrania que abarcaba los ataques a infraestructuras energéticas, mientras que la Casa Blanca se refirió a un alto el fuego energético y de infraestructuras. De hecho, existen matices algo diferentes, pero no hay contradicciones. Esto es lo principal. Siempre hay un problema si las partes ofrecen comentarios opuestos o contradictorios en contactos realizados. No hay tales contradicciones en este caso. Y
Y en otro expediente, Irán tendrá en cuenta tanto las oportunidades como las amenazas de la carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le insta a alcanzar un nuevo acuerdo nuclear y responderá pronto, según declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, rechazó la carta de Trump la semana pasada por considerarla engañosa y dijo que las excesivas exigencias de Trump apretarían el nudo de las sanciones y aumentarían la presión sobre Irán. En realidad, la carta tiene más bien un aspecto de amenaza, pero también pretende ofrecer oportunidades. Hemos trabajado en todos los aspectos de la carta. Hemos estudiado detenidamente todos sus puntos y la respuesta que se preparará tendrá en cuenta todos estos aspectos. Consideraremos tanto los aspectos de amenaza como los de oportunidad. La Unión Europea ha aplazado hasta mediados de abril sus primeras contramedidas contra Estados Unidos por los aranceles sobre materiales impuestos por el presidente Donald Trump, lo que permite replantearse qué productos estadounidenses atacar y ofrece semanas adicionales para las negociaciones. La Comisión Europea había propuesto volver a imponer aranceles en 2018 sobre 4.500 millones de productos estadounidenses el 1 de abril, seguidos de golpear otros 18.000 millones de euros de productos estadounidenses el próximo 13 de abril. De actualidad en Argelia, el gobierno argelino ha tomado nota de la decisión de la justicia francesa de rechazar la solicitud de extradición de Abdeslam Bouchouareb, condenado por la justicia argelina en varios casos de corrupción, malversación de fondos y abuso de influencia que causaron importantes pérdidas al erario público argelino. Es lo que dijo hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos en un comunicado destacando la falta total de cooperación del gobierno francés con la parte argelina. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.